la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 20, y luego en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, a partir del verso 1. Hay una idea ahí. Vamos a partir de una realidad sociológica, una perspectiva sociológica. No escogemos venir al mundo. Una perspectiva tanto sociológica, psicológica. No escogemos venir. Ninguno de nosotros eligió, a ninguno de nosotros se nos preguntó, a nadie se le pregunta. La vida, dicho con cuidado y desde cierta perspectiva, es una imposición. Se nos impone. De pronto alguien decide que quiere tener hijos o decide que quiere tener una noche de pasión, lo que sea, y de pronto aquí estamos. Ya, somos el resultado de la planeación de alguien o somos el resultado de la no planeación de alguien y simplemente aquí estamos. Y el nacimiento se nos impone. Y junto con el nacimiento se nos impone la cultura y se nos impone la nacionalidad. Se nos impone lo que vamos a comer. Pues nos acostumbramos y disfrutamos mucho la tortilla de harina, pero porque nos tocó nacer aquí. Si hubiéramos nacido más al sur, pues estaríamos felices con las tortillas de maíz o felices acompañando la comida con bolillo, o comiendo frijolitos negros y no frijolitos pitos. Tiene que ver, comemos de acuerdo a la cultura. Entonces, la música también. Aún la música que escuchamos tiene que ver con el lugar en el que nacimos. Y de pronto pudiéramos ser privilegiados y nacer en una buena cuna, con familia, con buenos valores. Sí, sí, cierto. Pero de pronto no, de pronto la vida se le impone a alguien y dicho con cuidado, pero pues en este momento pudiera haber a alguien haciendo tantito más para allá, atrásito de la Aquiles Cerdán y van a ser en un ambiente muy complicado dentro de una zona de tolerancia y van a ser ahí y va a vivir y padecer una realidad propia de la cultura que tiene. Y esto es fuerte, la verdad. Nacemos en un África con hambruna o nacemos en un país europeo con todos los privilegios y prestaciones. Sin embargo, Dios nos presenta una hermosa opción. Quiero presentárselas. Vamos a partir de Filipenses capítulo 3, verso 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Dice la expresión. Dice, bueno, ¿cuál es nuestra ciudadanía? Yo soy mexicano, o yo nací en Estados Unidos, o yo soy canadiense, o ando buscando tramitar la nacionalidad en Holanda, o ando buscando, oye, ya viste que si te apellidas de determinada manera puedes solicitar la nacionalidad de España, y entonces, ¿por qué? Porque de acuerdo a la nacionalidad vienen una serie de privilegios y consecuencias y por supuesto obligaciones. Aquí en la frontera estamos muy acostumbrados a la procuración de la doble nacionalidad, porque ganar allá y vivir aquí, o trabajar allá y estar allá, estamos muy acostumbrados, conocemos ese privilegio de la doble nacionalidad o triple nacionalidad con todas sus consecuencias. Bueno, hay una nacionalidad que de pronto no se procura o se desconoce que pudiéramos tener acceso a ella, con todos los privilegios que viene, ¿eh? Bueno, y la Biblia nos habla de ella. La nacionalidad o la ciudadanía que está en los cielos. Cuando vemos al Señor Jesús, su primer mensaje, su primer sermón, les dije la semana pasada, era el reino de los cielos se ha acercado. Cuando hablamos de ese reino, estamos hablando de una nacionalidad. Y se puede vivir una nacionalidad y no tiene que ver con la geografía. Ahí lo editas. Pero si pudiéramos de pronto recibir la nación, si nos invadieran los Estados Unidos y decidieran que ahora esto es territorio, ¿qué cambia? Pues el paisaje es el mismo, ¿eh? Gradualmente a lo mejor se modifica, pero lo que va a cambiar es la legislación, es lo que va a cambiar. Una bandera y una legislación. Aquí había esta legislación, la hacemos a un lado y ahora tenemos esta nueva constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Lo que va a cambiar no es ni las personas que me rodean, no, lo que va a cambiar es la ley, es lo que cambia. Entonces cuando pensamos en esta nacionalidad, lo que cambia es la ley en el corazón. ¿Cómo se adquiere o cómo logramos esa nacionalidad? Bueno, déjenme decir, nuestra ciudadanía está en los cielos. En San Juan capítulo 3, verso 1, San Juan capítulo 3, verso 1, viene una conversación que el Señor tuvo con Nicodemo. Nicodemo es un personaje importante en su momento, un maestro, lo cual era un buen oficio, un maestro de la ley.
de la palabra de Dios, un líder dentro de la religión del momento, ¿sí? Dice la expresión, había un hombre de los fariseos. Fariseos es el nombre que se le daba a esa organización religiosa del momento, ¿sí? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal o un líder entre los judíos, el pueblo de Dios. Vino a Jesús de noche, porque le daba vergüenza que lo vieran de día. No era una buena compañía. Entonces como el político que se acerca a la iglesia, pero no puede ir de día porque le toman fotos, y entonces, pero sin embargo tiene necesidad y va por la puerta de atrás cuando nadie lo ve. Bueno, este personaje vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que es maestro, es un título de maestro. Sabemos, dice él, sabemos, o sea, él y los que estaban con él, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibes nuestro testimonio. Si te he dicho cosas terrenales y no las crees, ¿cómo creerás si te dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabra de Dios. Y bueno, esta es una conversación que se da y nos deja una enseñanza. De entrada tienes este personaje, Nicodemo, este personaje que parte del sabemos. Él tiene su propio conocimiento, él tiene su propia percepción, y ahí es donde a veces nos complicamos. Es necesario que hagamos a un lado. Le dije de un momento, se nos impone el nacimiento y se nos impone la cultura y se nos imponen los conocimientos. Lo que sabemos es el resultado de las personas con las que hemos convivido, es lo que nos han enseñado. Y algunas cosas por ahí pudieran ser buenas y algunas no necesariamente. Somos el resultado de la cultura y de lo que se nos ha enseñado. Hay personas que en este momento tienen como máxima el que no tranza no avanza. Y así viven, y lo creen, y lo han experimentado, y han volteado a ver a sus padres o a sus abuelos, y han crecido o han nacido en un ambiente de crimen, y entonces esa es su máxima. Para ellos es lo que sabemos, hablamos. Y lo que sabemos es que el que no traza no avanza, que si quieres obtener dinero, tienes que comercializar droga, o tienes que secuestrar. Eso es lo que viven. Y eso es lo que pasa con Nicodemo, sin ser un personaje de la delincuencia, él tiene una máxima. Sabemos que tú eres un maestro. Jesús no era un maestro, sí, enseñaba, pero era mucho más que un maestro. Sin embargo, él ya tenía esa percepción, ya le había puesto esa etiqueta. Eso es lo que pasa. ¿Quién se acerca a Dios? Sabemos que eres sanador, y solamente si ocupo una intervención de sanidad te busco, y si no, no. Sabemos que arreglas matrimonios, pero mi matrimonio está bien, entonces no tengo por qué buscarte. Sabemos que restauras finanzas, pero yo no tengo necesidad de finanzas. Es mucho más que eso, pero él ya tenía esa etiqueta. Sabemos que has venido de Dios como maestro. No, él no vino de parte de Dios como maestro. Él vino para acercarnos al Padre. Si dijéramos, ¿a qué vino el Señor Jesús? ¿A morir? No, no vino a morir. Él vino a reconciliarnos con Dios, a facilitar las cosas, a hacer un puente, de tal forma que pudiéramos acercarnos al Padre. Eso es a lo que vino. Pero sin embargo, si sabemos que has venido como maestro, no, mira, no vine como maestro. Solo que no lo has entendido. Y luego viene esa expresión que se le complica. Si no naces de nuevo. Tú me ves como maestro porque no has nacido de nuevo. No ves lo que soy, no percibes el reino de Dios porque no has nacido de nuevo. Les vuelvo al ejemplo porque lo conocemos. Si adquiriéramos esa doble nacionalidad, si adquiriéramos la nacionalidad norteamericana o canadiense o la que fuera, nacíamos a esa nacionalidad.
No regresamos al vientre de nuestra madre, por supuesto que no, pero nacimos. Y ahora tenemos esa nacionalidad con todas esas obligaciones, con toda esa responsabilidad y con todos los privilegios que pudiera tener esa nación. Bueno, viene esa expresión, nacer de nuevo. No puedes ver el reino de Dios porque no has nacido de nuevo. Y no has nacido de nuevo porque no quieres. Aquí es donde el bautismo cobra significado. A veces el bautismo lo vemos como una tradición y es muy bonito y está bien, pero tiene un significado, ¿eh? El bautismo tiene un significado, un trasfondo, que a veces no lo analizamos porque de pronto incorporamos algunas ideas, algunos conceptos y las vivimos y lo entendemos, pero no lo entendemos del todo, no desde la perspectiva de la palabra de Dios. Y sí recurrimos al bautismo, muchos nos hemos bautizado, nos bautizaron desde pequeños, pero de pronto no se nos pregunta o no preguntamos y no, hay algo ahí. Y lo digo con respeto, pero ahí está en la palabra de Dios. Y Jesús se lo menciona, hace referencia al bautismo. No lo entiendes porque no has nacido de nuevo. Y es que el bautismo es la oportunidad, la primera oportunidad que tenemos de elegir la vida. Por eso les decía hace un momento, la vida es un impuesto. La vida es lo que dices, aquí estás y ahora aquí estás con esta familia. Y si te tocó nacer en una familia de gandallas, pues ni modo, pues es la familia que me tocó. Y es una familia que practica el crimen, no es nuestro caso. Pero lo cierto es que hay familias que practican el crimen con toda naturalidad. Y vives una familia de abusos y de extorsiones y de golpes y de violencia. Y entonces pareciera que no puedes elegir. Y no, Dios es bueno. Y Dios es bueno y se presenta delante de nosotros. Y ¿sabes qué? Puedes elegir. Puedes elegir nacer de nuevo. Ahora sí puedes elegir nacer por ti mismo a una vida nueva y a una familia nueva. Una familia, la familia de Dios, los hijos de Dios, que se supone o se espera que por naturaleza, por principio, por norma, por ley, como lo quieras ver, no roba, no mata, no extorsiona, no secuestra, no lastima, no hace daño y se ayuda. Pues ese es el reino de Dios. Esos son lo que llamamos mandamientos. Nosotros lo llamamos mandamientos. Si te vas a la palabra de Dios, es enseñanza, orientación. Esa es la enseñanza y la orientación de parte de Dios. Y eso es lo que le presenta el Señor Jesús a Nicodemo. ¿Sabes qué? Puedes nacer de nuevo. No lo entiendes. No lo entiendes porque te estoy hablando en otro idioma, porque te estoy hablando de otra nacionalidad que no conoces. Si en este momento viniera alguien de un país desconocido y nos dijera, oye, es que fíjate que ya en nuestro país los impuestos son de esta manera. Oye, qué bien. Oye, es que en nuestro país cuando alguien se enferma, mira, entre todos lo rescatamos. Es que ya en nuestro país cuando alguien tiene necesidad, todos entramos y lo sacamos adelante. Es que ya en nuestro país no hay violencia. Es que en nuestro país no se roba. Ahí en nuestro país, oye, no, aquí sí, pues sí. Hay una nacionalidad en la cual todo eso no ocurre. Y es lo que le está presentando de alguna forma el Señor Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. Y él no lo entiende. ¿Cómo puedo volver al vientre? Bueno, no puedes volver al vientre. En ese sentido no puedes. Pero simbólicamente puedes regresar al bautizo. Puedes regresar a ese ambiente una vez más de agua y nacer, ahora sí, voluntariamente y adquirir una nacionalidad. De otra manera, no lo puedes entender. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nicodemo era alguien que tenía mucho acceso al conocimiento. Nicodemo era un maestro de la ley. Él conocía la palabra de Dios. La conocía, pero no la vivía. La conocía, pero no la entendía. No tenía sentido para él nada de eso. Solamente era letra. Pero una letra que no había cobrado fuerza. Es como si yo te dijera alimento. Pues es una palabra, solamente es una palabra. Y yo te escribo alimento, solamente es una palabra. Pero si esa palabra se materializa y se convierte en un plato con un caldo de res o con un arroz, es una palabra que ya cobró vida. Pero eso era lo mismo. Con Nicodemo conocía la palabra y solamente conocía la palabra, pero no había tenido sentido en él. Y no había tenido sentido en él porque no había nacido de nuevo, porque no había elegido. Y aquí es donde la decisión se vuelve personal. Muchas veces la religión es resultado de nuestra cultura. Y vamos a una iglesia porque papá va, porque mamá va, porque abuelo iba. Y a veces tenemos una Biblia porque nos la dieron en la quinceañera o nos la dieron en la boda y ahí está. Y meramente forma. Nunca va a tener sentido. Ya tienes este personaje con todos los años que tenía porque no había elegido nacer de nuevo. Y yo creo que no es nuestro caso, lo entiendo. Pero fuera de nosotros hay personas que no han nacido de nuevo.
que a lo mejor asisten, que a lo mejor se congregan, que a lo mejor tienen acceso a una expresión de religiosidad, pero que no han nacido de nuevo porque no lo han entendido. Que seguramente se saben algunos pasajes de la Biblia y seguramente lo repiten, pero no tiene vida en ellos. Porque para que la palabra cobre vida, tienes que nacer de nuevo. Y tiene que ser una elección. Tienes que, no sé si tocar fondo, o no sé si en algún momento centrarte y decir, ¿sabes qué? Yo quiero nacer de nuevo, yo quiero ser hijo de Dios. Quiero nacer de nuevo. ¿Cómo adquiriste el apellido? Mira, nada más naciste y ya. Soy un Luna porque nací de un Luna y se acabó. Soy un Rodríguez porque nací de un Rodríguez y se acabó. Y esto es lo que como porque nací en esta familia. Bueno, hay una otra nacionalidad que se nos presenta. Nuestra ciudadanía no es de este mundo, es de los cielos. Y podemos pertenecer. Y no se trata de denigrar lo que tenemos, se trata de que a través de esa nacionalidad transformemos nuestra realidad. Tú lo has visto. Algunas personas que se fueron a trabajar al norte, por necesidad, por lo que quieras, se fueron. ¿Y qué pasó? Adquirieron algunos beneficios y de pronto esos beneficios terminaban aterrizándolos aquí. Somos un país que vive de lo que ocurre muchas veces en el norte. Y con esa otra nacionalidad han venido a transformar la realidad. Dicho con todo cuidado y guardando las debidas proporciones. Pero aquí se ha ido para allá y trabajó y logró, y entonces vino y remodeló la casa de la mamá y remodeló la casa de la abuela y terminó comprando y le pagó las medicinas a alguien. ¿Por qué? Porque esa otra nacionalidad te produjo beneficios y entonces viniste a hacer la diferencia. Lo entendemos. Bueno, guardando la debida proporción, pero esto es muchísimo mejor. Adquirimos esa otra nacionalidad que nos llena de privilegios y sí de obligaciones: no robar, no matar, no mentir, no extorsionar, guardar un día de reposo. Un día no es para nosotros, un día se lo damos a Dios y nos congregamos y nos fortalecemos, y que esa otra nacionalidad viene a hacer la diferencia. El error a veces está en renunciar, y hay grupos que se apartan y terminan. No se trata de eso. Se trata que esa otra nacionalidad venga a ser la gran diferencia en esta realidad. En la realidad del que no conoce, el que no ha visto el reino de Dios. Nosotros hemos visto el reino de Dios, experimentamos el reino de Dios. Somos, desde esa perspectiva, hijos de Dios. Etiquetas ha habido muchas. La palabra cristiano aparece solamente 4 veces en el Nuevo Testamento. Es la que más utilizamos y es la que menos aparece en la Biblia. Cuando le preguntaron al Señor Jesús, él dijo, hijo de Dios. Esa nacionalidad, si me permiten la comparación y guardando las debidas proporciones, si yo fuera a la casa del hombre más rico de México y tocara la puerta y le dijera, soy tu hijo, pues no. El señor Carlos Slim, hola, no harías nada. No estoy obligado, ni él obligado conmigo. Pero me puede adoptar, Hay un procedimiento en el cual él pudiera adoptarme y darme su apellido, y a partir de ese momento yo tengo acceso a todo lo que significa él, por solamente llevar dicho apellido. Y también estaría yo obligado a participar. Bueno, existe esa nacionalidad. Existe, y la palabra de Dios habla acerca de ella. Fue el primer mensaje del Señor Jesús: el reino de los cielos se ha acercado. Existe esa nacionalidad. Nuestra ciudadanía es de los cielos. Y no es para menospreciar esta, al contrario, es para revalorar esta, para fortalecer esta, para que seamos luz. Ahí Nicodemo no lo entendía. Nicodemo se iba a la parte biológica. ¿Cómo puedo nacer de nuevo y volver a ser un espermatozoide y regresar? No, hombre, no se trata de eso. Se trata de ser sensible. Y le dice, pues oye, tú eres maestro y no lo entiendes. Jesús lo remite a la palabra, Jesús lo remite. ¿Cómo puedo? Pues eres tú, maestro de la ley, y no lo entiendes. Si nos regresamos a la palabra. Pero la palabra no es de la perspectiva académica, no es de la perspectiva del conocimiento, no del saber para responder primero que todos los demás. No, saber para vivir conforme a esto. Y sí, de pronto decir, es que no has nacido de nuevo. Nada de nuevo. Bautízate. Aquí no has sido bautizado, Bautízate. Y no. Esto es así. Dice, hay quien no, repito, no sea nuestro caso. Hemos tenido buenos padres que se ocuparon, que desde pequeños nos llevaron y cumplimos con ese sacramento, y de alguna manera estamos inmersos en esta nacionalidad. Pero aquí no. Y vive en una situación de desgracia y de sufrimiento. Es que no has nacido de nuevo. No eres hijo de Dios. No has nacido de nuevo. Y tienes las consecuencias de no ser hijo.
y lo está sufriendo. Hay algo ahí que a veces se nos pasa de largo y a veces no lo consideramos. No podía ver el reino de Dios. Y no podía ver el reino de Dios porque no había experimentado el reino de Dios. Y no había experimentado el reino de Dios porque no había nacido. Y está la invitación. No poder ver el reino de Dios porque no han nacido del Espíritu. Dice la expresión ahí, el que no es nacido del Espíritu. En el verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles. Es la expresión. No te maravilles. Esto puede sonar complicado y de pronto complejo y de pronto a lo mejor basta con nuestras tradiciones o con nuestras costumbres. Pero no es así. Esto es muy, muy sencillo. Podemos elegir. Muchachos, pueden elegir. Pueden elegir. El nacimiento, este es el nacimiento que sí eliges. Dios es tan grande, es tan bueno con nosotros que, ¿sabes qué? Puedes elegir. No puedes elegir la nacionalidad holandesa o la suiza o la alemana, no puedes elegir ni la norteamericana, no puedes. Hay una serie de procedimientos y protocolos. Pero la que sí puedes elegir, y la mejor de todas, puedo elegir la nacionalidad, puedo elegir ser hijo de Dios. Puedo elegir nacer de nuevo, a una vida nueva, a una vida con una serie de posibilidades. Hay quien en cuanto nace tiene truncadas sus oportunidades, te repito. Y aquí mismo en la ciudad, ya no te digo otros países con hambruna, aquí mismo en la ciudad hay quien al nacer ya tiene truncadas sus posibilidades. Aquí no, hay quien al nacer nació en cuna de oro, porque ya nació privilegiado. Mira, ya desde que nació ya estaba ahí asegurada su carrera universitaria, ya había un fondo y nació privilegiado. Hay quien no. ¿A quién nació? Para el fracaso. Duramente, sí es cierto. Pero puedes elegir. Puedes elegir nacer de nuevo. Eso es lo que el Señor Jesús le presenta a Nicodemo. ¿Sabes qué? Puedes elegir. Puedes nacer de nuevo. Y cuando nazcas de nuevo, ahora sí, bienvenido a esa familia, a esa vida, con toda una serie de posibilidades. Con toda una serie de garantías o de prestaciones, si quieres verlo de esa manera. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Y lo repito y termino, no es para denigrar esta, es para fortalecer esta. No es para menospreciar la que tenemos, no. Es para que esa otra nacionalidad haga la diferencia en este momento y en lo que estamos viviendo. Que los valores de la fe, que los valores que encontramos, que la fortaleza que recibimos de Dios sirva para fortaleza de los que aún no lo conocen. Y que podamos hablar de esa nacionalidad y desarrollar identidad y seguridad. Oye, ¿con qué seguridad una persona? Yo tengo derecho a un abogado. ¿Por qué? Porque mi nacionalidad. Y mira qué bonito, sí es cierto. Bueno, ¿sabes qué? Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo tengo esa nacionalidad, soy hijo, con todo lo que implica, te repito, con todos los privilegios y con todas las obligaciones que esto lleva. Pero una seguridad en la identidad de sabernos hijos de Dios. Nicodemo no lo entendió. Nicodemo no lo comprendía, él tenía sus propios, sabemos que él tenía ya una idea preconcebida de lo que era Jesús y no quería renunciar a ella. Con el paso del tiempo lo vas a ver y después al final de la vida del Señor Jesús vuelve a aparecer Nicodemo, ahora sí, diferente. En algún momento él reconoce esa nacionalidad y la adquiere de alguna manera, estamos hablando de algo espiritual, y la adquiere, y lo ve diferente. Y como que entonces cobra sentido. Como que finalmente el bautizo cobra sentido. Deja de ser solamente una tradición muy bonita para convertirse en algo que cobra sentido. ¿Sabes qué? Naciste a una nacionalidad. Así como naciste allá y naciste de este lado y naciste de este lado. ¿Por qué soy mexicano? Pues porque naciste en el Seguro Social, hermano. Pues simplemente por eso. O porque eres hijo de padres mexicanos, por eso. O bueno, porque naciste. Porque cuando te bautizamos o cuando te bautizaste, adquiriste esa nación. Naciste a la familia. Naciste como hijo de Dios. Y viene esa expresión, nacer del agua y nacer del Espíritu. Porque el que no naciere de nuevo no puede ver
el reino de Dios. San Juan, capítulo 3, verso 1. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y no es una amenaza, es una invitación. Hoy soy viejo, puedes nacer de nuevo. En cualquier momento una persona puede elegir nacer de nuevo. El que no naciere, el verso 5, el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo convirtieron en algo drástico y ahora es que si no te bautizas no vas a... No es eso. Esto no es drástico. El que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y entrar en el reino de Dios no es ir al cielo, no es al paraíso, no, es entrar en esa dimensión, en esa realidad de vivir ahorita, en el hoy y en el ahora, vivir en esa nacionalidad. Vivir en esa nacionalidad. Nunca es tarde para entrar en esa nacionalidad. Nosotros lo tenemos, me queda claro, tenemos años de compartir y lo veo. Pero fuera de nosotros hay muchas personas que no han reconocido esa nacionalidad. Que a lo mejor andan buscando otra nacionalidad como si sus oportunidades vinieran de si me voy más al norte. No, sí es bueno, pero aquí mismo, sin salir de nuestra ciudad, sin salir de nuestro código postal, podemos transformar como hijos de Dios. Ténganlo y transmítanlo, porque si tenemos esa otra nacionalidad, tenemos una obligación moral, por no decir espiritual, para los demás. Y desarrollar esa identidad. ¿Y tú qué? Yo soy hijo de Dios, porque adquirí la nacionalidad, porque nací de nuevo, porque si bien nací de mi madre, en algún momento nací a través del bautizo, nací a esa otra nacionalidad, adquirí esa otra nacionalidad y ahora soy hijo de Dios. Se lo dejo para reflexión, es para leer durante la semana, para profundizar en esto y desarrollar seguridad. ¿Ok?